¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Muy bienvenidos. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan este día. Agradezco también la presencia de los invitados especiales que nos acompañan este día. Y por supuesto agradezco también a las personas que me acompañan en el Presidium. Y por supuesto también agradezco muchísimo a las personas que han tenido a bien que todo este evento se esté realizando. La dinámica que vamos a seguir es que vamos a hacer algunas participaciones cada uno de nosotros. Vamos a dar un antecedente, un contexto y al final vamos a presentar un sitio web para que puedan seguir la dinámica a través de las participaciones de cada uno de nosotros. Estamos aquí reunidos el día de hoy para hablar de un tema muy interesante, sumamente interesante, y me refiero al del fenómeno de los ovnis, objetos voladores no identificados. Hoy llamados más apropiadamente fenómenos anómalos no identificados o UAP por sus siglas en inglés. Y desde un enfoque académico, netamente académico, vamos a promover el estudio del fenómeno de la manera más objetiva posible. Mi nombre es Basilio Cot, soy profesionista con maestría. Tengo 38 años de experiencia profesional, tanto en la industria como en el comercio. Y en esta última etapa tengo más de 20 años en el sector educativo como académico y directivo. En cuanto a mi experiencia respecto a los ovnis, estoy por cumplir 50 años estudiando el fenómeno. Inicié muy joven, precisamente a raíz de una muy clara y extraordinaria experiencia con un ovni de 3 miembros de mi familia. A fines de los 60s, uno de ellos mi madre. Me acompañan este día el maestro Germán Vidmer Trejo, profesionista con maestría, con formación en sistemas, experiencia en la industria y en temas de formación y desarrollo humano, quien tiene ya muchos años en el sector educativo como académico y directivo también. Y quien fuera testigo de primera mano del famoso incidente del ovni del eclipse de 1991 en la Ciudad de México. Él estuvo ahí de manera presencial y lo vio. Me acompañan 2 invitados muy especiales. El maestro Carlos Guzmán. Él es estudioso del fenómeno ovni ya por 55 años. Es autor, coautor y colaborador de 22 libros sobre ovnis y fenómenos paranormales. 2 de ellos con prólogo de don Pedro Ferriz Santa Cruz, pionero de la investigación ovni en nuestro país. Y junto con don Alfonso Salazar, tienen el archivo documental sobre ovnis más grande del país. Son los únicos 2 mexicanos en publicar un libro de ovnis en inglés. Fue representante de la MUFON, de la Mutual UFO Network de Estados Unidos, por 10 años, de buena parte de la década de los 90s. Primer mexicano en participar en un congreso de MUFON en 1996 y también académico por 16 años. Me acompaña también don Enrique Colbeck Vergara. Él es piloto aviador, es controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, desde hace 48 años. En esta última etapa, él ha estado en el Centro México, que es el Centro de Control de Tráfico Aéreo, en donde están los 4 radares primarios que cubren la mayor parte del espacio aéreo mexicano, y es una autoridad técnica en la materia, quien por su trabajo ha tenido acceso a reportes de las investigaciones que la autoridad aeronáutica ha realizado en relación a los incidentes entre ovnis y aeronaves mexicanas dentro del espacio aéreo mexicano, y quien técnicamente ha podido constatar la evidencia física incontrovertible que han dejado estos incidentes. Quiero hacer una mención muy especial para compartirles lo honrado que me siento de que estas 2 personalidades estén el día de hoy aquí conmigo, porque son referente para mí en los medios de comunicación. Desde hace muchos años que sigo este tema estudiándolo, y a ambos los he visto en los medios de comunicación hablando, y lo que han dicho y la manera en que han desarrollado sus conocimientos y sus investigaciones y estudios
realmente me ha dejado muy gratamente sorprendido y son dos personas a las que admiro y agradezco enormemente que estén aquí conmigo este día. Estamos aquí para compartir a la opinión pública que un grupo de profesionistas, académicos y empresarios del sur de Tamaulipas nos hemos congregado para crear un grupo de estudios del fenómeno OVNI. Todos ellos, estos estudiosos, algunos de ellos académicos de diferentes universidades de la zona sur de Tamaulipas, quienes están participando no en representación de su universidad como tal, sino a título personal, estarán colaborando, realizando esta labor en su tiempo libre y sin cobrar un solo centavo. Por lo anterior y mayor confianza de la población, algunos de nosotros hemos creado una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es precisamente el obtener, analizar y compartir toda la información de las mejores fuentes para orientar a la población en general y tener una mejor comprensión del fenómeno OVNI. La asociación civil se denomina Centro de Reporte de OVNIs México, CROM por sus siglas en español, la cual tendrá un sitio web en el que se compartirá mucha información y en la que habrá 2 espacios muy puntuales para que la gente reporte sus avistamientos, sus experiencias, tanto de ovnis como de fenómenos inexplicables. En un momento más compartiré una explicación sobre lo que el sitio web significa. Quisiera antes cederles la palabra a nuestros invitados, quienes me acompañan en el presidio, comenzando por don Carlos Guzmán. Adelante, don Carlos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, antes que nada, maestro, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí en esta apertura. Y este día es muy especial. ¿Por qué? Porque tal cual ha iniciado el maestro Cot la presentación de un proyecto que yo lo visualizo con grandes alcances, pues va a hacer resurgir la temática OVNI, pero distinta, de una manera en que esperamos que los académicos, los interesados, los estudiosos serios se aboquen a esta temática, se aboquen a este estudio con una rectitud distinta a la que ha acontecido en el pasado. El Centro de Reporte de OVNIs de México, o CROM por sus siglas, surge con el objetivo de hacer a un lado los aspectos empíricos que muchos entusiastas e interesados y seguidores de la temática OVNI y ahora los UAP han empleado durante años. Esos grupos anteriores pues han estado restringidos por sus parámetros de estudio, limitados también por su capacidad de comprensión. Sí, han sido entusiastas esas personas, pero se han apartado de la investigación seria. Y el Centro de Reportes OVNI México buscará, por lo tanto, retomar esa investigación que se ha olvidado, una investigación documental y de fuentes primarias, y de esta forma conformar una gran información para tratar de explicar esta problemática del tema OVNI y los UAP. Por lo tanto, el surgimiento del Centro de Reportes OVNI de México nace aquí con el respaldo de conocedores de la problemática OVNI, UAP extraterrestre, y que estarán enfocados al estudio de una manera responsable, seria, objetiva e innovadora también. Un gran esfuerzo que deberán hacer, desde luego, todos los integrantes del Centro de Reportes OVNI de México. Y bueno, este lanzamiento que el maestro Cot ha llevado a cabo, ha diseñado, establece una apertura, por lo tanto, diferente, un arranque en donde no se había llevado a cabo antes en la República Mexicana. De esta forma, sus postulados le permitirán a CROM establecer y concluir conocimientos
dictámenes, conclusiones, objetivos, alejándose de los sensacionalismos y fanatismos dañinos que se han tenido en esta temática. La ciudad de Tampico y en sí el estado de Tamaulipas son una enorme riqueza de elementos primarios que ayudarán precisamente a establecer, a estudiar esta temática. Así es que mis felicitaciones al maestro Cot y a su equipo por esta propuesta académica que van a conocer ustedes. El Centro de Reportes OVNI México proyectará, por lo tanto, seguramente nuevas rutas de entendimiento a la temática OVNI UIP. Muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. A continuación le cedo la palabra a don Enrique Colbeck. Adelante, don Enrique. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos los personajes importantes académicos que se fijaron en mí para hacer una alegoría al respecto. Yo estoy aquí como testimonio verídico de un hecho que afecta a mi profesión y específicamente a la humanidad en forma general, de un hecho que por desgracia existe y que no tiene control, que nadie estudia o que algún estilo de personas sí, pero no todas tienen la seriedad adecuada para ello. Bien lo dice Carlos, se necesita de un estudio previo y de una convicción específica y sobre todo al tomar conclusiones y acciones, de tener conocimiento de causa de estos eventos. Por desgracia, yo soy testimonio de ese detalle, porque el fenómeno existe, no es algo que yo quisiera venirles a comentar para que se convenzan de ello. Yo soy directamente afectado en mi trabajo en esa condición, porque mi responsabilidad, que es el ser garante de la seguridad de los espacios aéreos que se son conferidos en mi carrera, así como en todo lo que se hace en la República Mexicana con otros compañeros, crece en forma tremenda y con mucho peligro, porque este fenómeno interactúa desgraciadamente con las operaciones aéreas y las pone en riesgo. La gente no tiene la menor idea de lo que esto representa y del peligro que en qué momento esto ocurre y se encuentran y cómo puede afectarlos. Tampoco nosotros sabemos de las consecuencias a ese nivel, pero sí en la parte directa en la que yo intervengo. Y como responsable y garante de eso, mi responsabilidad es enorme. Entonces, esa es la razón por la que en este momento vengo aquí. No se trata de convencer a nadie, simple y sencillamente decir, por desgracia, que esto existe y que afortunadamente existe un grupo de personas en diferentes partes y ahora el maestro Basilio, que es algo extraordinario, tiene un proyecto extraordinario también en el que va a determinar bajo un punto de vista académico, científico, metodológico, y de ahí van a partir muchísimas cosas que yo en el futuro, porque este fenómeno no es nada más un dicho, tiene historia, tiene un presente y desgraciadamente en el futuro inmediato va a ser tema, todo el mundo se va a dar cuenta de ello, ya se salió de control en esos parámetros y por fortuna hay personas que dedican su tiempo a ello para el estudio y la forma seria de encaminar estos juicios, porque es parte del futuro inmediato que vamos a vivir. En la aviación esto es todos los días. No hay manera de echarse hacia atrás y no darse cuenta de ello. Ya el que no lo quiere ver es porque simple y sencillamente no lo quiere ver. Desgraciadamente es un hecho. Es importante la organización que estos individuos valientes hacen porque se enfrentan a muchos problemas desde la crítica, de la burla y sobre todo el maltrato o cerrarles las puertas para que se desarrolle un proyecto como este.
Afortunadamente, cuentan ustedes orgullosamente con académicos que están aquí al frente, serios, que reconocen ustedes como personajes importantes en su sociedad y que por supuesto están dispuestos a, en este tema, sacrificar su tiempo para el estudio metódico, adecuado, científico de este detalle y sobre todo difundirlo, que es lo que importa para que la gente entienda. Esta es la última parte en la que yo intervengo, que me gustaría que todos aquellos que escucharon esto, al maestro y a don Carlos y su servidor, tengan en conciencia de que efectivamente el fenómeno existe, es un peligro, interactúa con la humanidad en muchas formas. No sabemos cómo va a reaccionar la gente en su momento cuando lo tenga de frente y sobre todo debemos estar preparados. Por eso es importante esto. Les conmino muchísimo a que lo apoyen, a que hagan crecer el proyecto, que además es único en el mundo, no es una, yo me jacto de conocer algunos elementos al respecto y no tiene un parámetro simétrico conocido con alguien en alguna sociedad. Posiblemente los militares lo tengan de alguna forma, pero no como esto, así que vale la pena, esto es un momento histórico, así lo considero. Este arranque de esta condición merece que sientan orgullo de personajes como ellos, que tienen el valor de hacer esto para la sociedad. Así que apoyen, vale la pena, hagan los reportes que se necesite para que ellos tengan el material adecuado para desarrollar ese trabajo que es extraordinario y único. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Carlos. Gracias, don Enrique. A continuación, el maestro Germán Widmer, mi asociado, y un servidor, les daremos muy puntualmente y de manera lo más breve posible una identificación de antecedentes del fenómeno en general y del contexto actual, que es un contexto que muy pocos están enterados y que realmente vale la pena escuchar. Adelante, maestro Germán, por favor. Muchas gracias, Basilio. Bueno, agradezco también en lo personal a todos los que nos acompañan. Como decían, esto es un momento especial, porque aunque el tema de los ovnis tiene muchos años que se ha platicado, ya no es un tema de será cierto o no será cierto. Es un hecho y tan real, y por eso estos personajes que nos acompañan son testigos de esto. Y bueno, les comparto algunos antecedentes históricos del fenómeno ovni que se ve tanto a nivel mundial como a nivel regional. Este fenómeno ha estado presente en la historia de la humanidad. Algunos mencionan que desde hace siglos, hace milenios, etcétera. Entonces, es algo con lo que hemos convivido, pero a veces, por no verlo, no lo creemos. A nivel mundial hay aspectos dignos de destacar, como son la presencia del fenómeno sin distinción de ubicación geográfica, o sea que se ha visto por todos los rincones del mundo. Ha aparecido en el mar, hay testimonios que también bajo del agua, hay testimonios de objetos saliendo del agua o metiéndose al agua, en la tierra, en el espacio. Tampoco hay distinción de edades entre los que han tenido estos avistamientos, sin importar sexo, creencias religiosas, el nivel educativo, social, económico, y hay un largo etcétera. Muchas personas en diferentes épocas, diferentes culturas, de diferentes perfiles, los han reportado. La cantidad de testimonios es abrumadora y lo llevan a uno más allá de una duda razonable. Lamentablemente, muchos de estos testimonios no son documentados como para poder llevar una investigación más confiable. Es muy notorio el cambio del comportamiento en cuanto a la frecuencia. Antes de 1945 había reportes con alguna frecuencia, pero después de la primera prueba de una bomba atómica en julio de 1945 se multiplicó por 10, según el historiador e investigador Richard Dolan.
existe una inquietante frecuencia en todas las instalaciones con energía nuclear desde ese año a la fecha. Y algunos sucesos en estos centros donde hay objetos nucleares ha sido verdaderamente de gravedad y riesgoso. A raíz de este incremento hay dos respuestas de la humanidad. Hay las instancias de poder, como gobiernos, fuerzas armadas, científicos y algunos académicos en todo el mundo que ignoran el tema o lo desacreditan. Todos los testimonios que hay los desacreditan y a sus testigos también. Y crean como un estigma que existe hasta la fecha. La otra es una sociedad civil que ha creado organizaciones para recabar testimonios e investigar por su cuenta el fenómeno, pero como les decía, no siempre con una buena estructura. En México y en particular en la zona conurbada del sur de Tamaulipas y por toda la zona de la Huasteca, el fenómeno ha tenido un comportamiento muy similar, en específico en la playa de Miramar y en las áreas rurales de esta región, incluido nuestro distintivo en el escudo de Tamaulipas, el Cerro del Bernal. En estas zonas, las crónicas de la época hablan de oleadas en la época de los 50, en el 1965, son muy notorias, incluso algunas en los 70, que salían en los periódicos, algunas notas sobre esto. A la fecha, el fenómeno se mantiene bastante activo. Estos son algunos antecedentes que nos han llevado a impulsar este proyecto para conocer de una mejor manera los sucesos que están aconteciendo cada vez más frecuentemente. Muchísimas gracias por estar aquí y por escucharnos. Te paso la palabra, García. Muy bien, yo quisiera compartirles un contexto actual. Como les decía al principio, estos son temas que no necesariamente están en los medios de comunicación y que es importante que la gente lo sepa. La verdad es que la información es muchísima, ¿sí? Y he tratado de hacer un resumen lo más puntual posible para que sea breve. E inicio. La época en general se mantuvo hasta 2017. La gente hablaba de testimonios, los que tenían que investigar los desacreditaban, sacaban una foto, decían que era un ave mal enfocada, o un video y decían que era Photoshop, y así transcurrieron décadas, hasta 2017. En diciembre de 2017, un artículo en el New York Times de Leslie King y Ralph Blumenthal da cuenta de un programa secreto que estudiaba ovnis y que requirió $22 millones autorizados por el Congreso en el presupuesto. La realidad es que $22 millones en el presupuesto norteamericano no es nada, ¿sí? Sin embargo, a los congresistas les llamó la atención y dijeron, oye, bueno, si ya les dieron $22 millones, ¿qué hicieron con ese dinero? O sea, ¿cuál fue el resultado de la investigación? Más preocupados por el tema del dinero que por el tema. A raíz de ese artículo, el Congreso se interesa por el tema y empieza a hacer preguntas, algunas de ellas un poco incómodas, y sobre todo empieza a preguntar a ciertas personalidades y según expresiones de declaraciones de David Grosh, quien es un denunciante que surgió allá por 2022, y del senador Marco Rubio, quien es un senador de alto rango en el Senado norteamericano, miembro de la banda de los 8, quien tiene acceso a información clasificada que tiene el presidente de Estados Unidos. Hasta 40 informantes de altas credenciales desfilaron por el Senado a puerta cerrada y dieron nombres, compartieron documentos, destacaron ubicaciones y hablaron acerca de ilegalidades y en algunos casos hasta de crímenes para mantener el ocultamiento de la información sobre el fenómeno ovni en Estados Unidos. Evidentemente, esto hizo que los congresistas empezaran a actuar en consecuencia. Y desde entonces a la fecha hay varias leyes que hablan acerca de los ovnis, ahora llamados UAP, fenómeno anómalo no identificado. Y si mal no recuerdo son 8 en total. Una de ellas que es vigente en este año 2024
y que tiene incluido en su texto el término inteligencia no humana en 2 ocasiones. ¿Sí? Y obviamente habla de las definiciones de lo que es el fenómeno anómalo no identificado, UAP, o de tecnología de origen desconocido. Se han realizado a la fecha audiencias públicas, varias audiencias públicas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, sobre todo las de la Cámara de Representantes han generado mucho ruido en el mainstream media en Estados Unidos, aunque realmente lo que han salido a decir ahí, pues es algo que los que seguimos las fuentes ya lo sabíamos. El detalle es que lo hacen para que la opinión pública esté enterada, porque es una audiencia oficial en el Congreso. Adicionalmente, ha habido otras audiencias en otros países. Aquí en México tuvimos el año pasado una de ellas, en la que, por cierto, estuvo como orador invitado don Enrique Colbeck, con el análisis de varios casos muy interesantes desde el punto de vista técnico. Y también en Brasil y en Japón se han dado audiencias en el Congreso de esos países y algunos otros también. En Estados Unidos han aparecido públicamente a la fecha una gran cantidad de personalidades con muy altas credenciales. El tema ya no está en boca solo de periodistas en general, ¿sí? Algunos investigadores que a veces son reconocidos solo localmente, ¿sí? La realidad es que hay gente de muy alto nivel en Estados Unidos que ha salido a hablar del tema y que realmente vale muchísimo la pena escucharlos y atender lo que dicen, tanto explícitamente como entre líneas. Se han creado organizaciones muy importantes que tienen un total enfoque a este tema del análisis de la realidad del fenómeno OVNI, o UAP por sus siglas en inglés, y también de tecnología no humana, tanto en el espacio como en la atmósfera terrestre. Y algunas de ellas se las menciono porque vale muchísimo la pena seguirlas. Se las recomiendo ampliamente. Una es The Sol Foundation, creada por el doctor Gary Nolan de Stanford y el doctor Peter Skafish, antropólogo. Ellos han organizado 2 simposios OVNI muy exitosos, altamente recomendables. Sus videos están en YouTube, se los recomiendo. El doctor Abraham Loeb, quien es de Harvard, quien creó el proyecto Galileo, que recibe subvenciones de particulares y su objetivo principal es buscar tecnología no humana en el sistema solar, en el espacio circundante a la Tierra y en la atmósfera, y de acuerdo a declaraciones del almirante Tim Gallaudet, esperemos pronto también en los océanos. Otra organización que vale muchísimo la pena seguir es la de American for Safe Aerospace, que creó el teniente Ryan Graves, protagonista del incidente Gimbal, allá en 2014-2015 del USS Roosevelt en la costa este, y que aglutina alrededor de más de 13,000 pilotos de naves comerciales y privadas para que tengan instancias en donde puedan reportar cualquier cosa que ellos puedan ver en el aire mientras están volando. Y por último me refiero a los medios de comunicación. Los medios de comunicación han surgido algunos muy interesantes que vale la pena seguir también. Me refiero a un sitio web de noticias que se llama News Nation. Hay otro que se llama The Hill, que también tiene aportaciones muy buenas. Y otro que es británico, que se llama The Liberation Times, que hacen una serie de artículos que realmente valen muchísimo la pena porque son muy técnicos y tienen fuentes muy, muy confiables. Y algunos medios históricamente o tradicionales, convencionales, de pronto han empezado a hablar del tema. Y cuando digo que han empezado a hablar del tema, realmente han tenido en ocasiones hasta varias decenas de artículos relacionados con el tema, algunos de ellos de manera muy superficial, con imprecisiones si ustedes quieren, pero la realidad es que están poniendo el tema sobre la mesa cuando normalmente no es su temática. Y me refiero a medios como, por ejemplo, Forbes, The Wall Street Journal, The Economist y más recientemente la revista Time. Entonces, no son cualquier medio, ¿sí? Entonces, vale muchísimo la pena. Independientemente de eso, a pesar de su silencio más reciente, pues el New York Times también, porque el New York Times empezó el cambio de paradigma.